La Confederación Catalano-Aragonesa, Pedro II y el problema albigense. Después de la unión política del Reino de Aragón con el Principado catalán, a mediados del siglo XII, ambos países refuerzan su poder militar y pueden llevar a cabo su parte de reconquista. Así, Alfonso II, 1162-1196, hijo de Ramón Berenguer IV y Petronila de Aragón, reconquistan Caspe y Alcañiz, funda Teruel y colabora en la liberación de Cuenca. Esta cooperación entre los reinos peninsulares prosigue en tiempos de su hijo y sucesor, Pedro II, 1196-1213, que participó en la batalla de las Navas de Tolosa, pero tal actividad natural contra los musulmanes quedó paralizada por la problemática religiosa y eclesiástica que amargó el reinado de este monarca y acabó con su vida. De nada sirvió que Pedro II peregrinara a Roma, donde el Papa le recibió con todos los honores, se declarara feudatario de la Santa Sede, se obligara a pagar un tributo anual a la corte pontificia y adoptara el título de católico, claudicando ante Inocencio III, aun con la oposición de la nobleza y de los pueblos catalano-aragoneses. La Santa Sede sería luego su máximo oponente cuando Pedro tratase de defender a sus propios súbditos herejes. En aquella época, el sur de Francia se hallaba agitado por una ideología procedente de países orientales, que desembocó en la formación de grupos heréticos llamados cátaros y también albigenses, por ser muy numerosos en la ciudad francesa de Albi, cerca de Toulouse. Se desentendían de la disciplina eclesiástica y sustentaban teorías originales acerca de las sagradas escrituras, pero no eran gente inmoral ni de pésimas costumbres, como se les calumnió. Fracasados los esfuerzos de los padres predicadores y legados pontificios para reducirlos a obediencia, Inocencio III decidió exterminarlos, predicando cruzada contra ellos, pretexto que sirvió para que los reyes de Francia aprovecharan la ocasión para invadir y anexionarse estos territorios a la sazón fuera de su soberanía. Los más afectados eran el conde de Tolosa, cuñado de Pedro II de Aragón, y el vizconde de Béziers y Carcasona, vasallo suyo. Los cruzados franceses, dirigidos por Simón de Montfort, arrasaron estas comarcas donde convivían católicos con herejes. Ante el temor de confundir a unos con otros en la matanza, se pronunció la consigna: degollad a todos. Después de muertos, Dios separará en el juicio de los buenos de los malos. Béziers, Carcasona y otras poblaciones fueron pasadas a cuchillo o devoradas por las llamas. Tantos atropellos obligaron al fin a que Pablo II acudiera en socorro de sus vasallos, a pesar de que hizo cuanto pudo para evitar la guerra, y el encuentro decisivo tuvo efecto en la localidad de Muret, entre los ríos Garona y Longe, y allí fue derrotado y muerto Pedro II. La herejía albigense quedó virtualmente extinguida y las florecientes comarcas del sur de Francia arruinadas. Jaime I, el conquistador de Baleares y Valencia. Para mayor mengua de la joven confederación catalano-aragonesa, el hijo de Pedro II y sucesor al trono, Jaime I, niño de 6 años, se hallaba en poder de Simón de Montfort. El pontífice Inocencio III, acaso arrepentido de su anterior conducta, le obligó a poner al niño en libertad y dejarlo en custodia de los templarios, si bien pocos años después lograba evadirse del castillo de Monzón. Jaime, a los 11 años, ya dirigía sus tropas contra las huestes rebeldes a las que venció. Entonces decidió ampliar sus posesiones y ganar pueblos para la cristiandad. Un día, en una reunión de sobremesa, se habló de la belleza del archipiélago balear y de la conveniencia de incorporarlo a la Confederación, acabando con la piratería musulmana, y el monarca se decidió a conquistarlo. En septiembre de 1229 se dirigió a Mallorca, donde los sarracenos se hallaban ya advertidos. Los cristianos triunfaron en Col de Rey, por Portopí y otros lugares y asaltaron la capital. Jaime pudo hacer su entrada triunfal en la ciudad. Todavía volvió el rey a la isla mallorquina en años sucesivos hasta que en 1232 quedó sometida. A esta sujeción siguieron la de Menorca y la de Ibiza, esta última liberada en 1235 por tropas procedentes de Gerona. Los nobles aragoneses estimularon entonces al rey para la conquista del reino de Valencia. Fue así que, partiendo de las bases de Morella y Burriana, en la actual provincia de Castellón, pudo avanzar con rapidez por la llanura costera hasta la posición fortificada de Enesa, Puig de Santa María. La lucha fue tenaz y cruenta, y sobrevino el momento de natural fatiga en que los nobles caballeros desistían de sus propósitos, pero Jaime los estimuló y los combatientes se reanudaron, ocupándose las posiciones del Grao y Ruzafa.
El propio monarca fue herido en la cabeza, pero al fin se rindieron los sitiados el 28 de septiembre de 1238. La conquista fue ampliada luego con la anexión de las comarcas de la cuenca del Júcar hasta el paso del Biar. En 1244 se firmaba el Tratado de Asmirra entre Jaime I y Fernando III el Santo, delimitando las zonas de influencia de sus respectivos reinos, quedando las tierras de Murcia bajo las de Castilla y dando así por terminada la reconquista catalano-aragonesa. Pero, como los musulmanes murcianos aprovecharon esta situación transitoria para sublevarse, Jaime I decidió dirigir sus armas contra ellos, apoderándose de Elche, de Alicante y entrando victorioso en Murcia en 1266. No obstante, reintegró el reino murciano a Castilla y casó a su hija Violante de Aragón con Alfonso X el Sabio. Por otra parte, en sus relaciones exteriores, Jaime el Conquistador fue siempre desinteresado y generoso, y así pactó con San Luis el Tratado de Corbeil, 1258, por el que renunciaba a sus feudos transpirenaicos. En 1270 intentó emprender una cruzada a Tierra Santa, simultánea a la de San Luis en Túnez, pero una tempestad lo obligó a desistir. Este ilustre monarca catalano-aragonés murió 6 años más tarde, mientras sofocaba una rebelión de musulmanes al sur de Valencia. Proyección política y cultural. Al morir Jaime I hallábase la Confederación en punto de plétora política y expansión, y no pudiendo proyectarse en tierras peninsulares por hallarse ya excluida de la Reconquista, hubo de orientarse hacia el exterior. Ello explica los sucesos de los siguientes reinados: el de Pedro III, 1276-1285, que interviene en la política de Sicilia y se adueña de la isla, y de sus sucesores, los cuales prosiguieron la proyección catalano-aragonesa en el Mediterráneo. Los graves crisis del siglo XIV repercutieron en los países de la Corona de Aragón. En primer lugar, la crisis de autoridad. Alfonso III, 1285-1291, había concedido a los nobles el llamado privilegio de la Unión, que ensoberbeció a la aristocracia. Nos, que valemos tanto como vos, juntos más que vos. Al cabo de un siglo, Pedro IV, 1336-1387, veíase obligado a abolir dicho privilegio violentamente. Luego sobrevino la crisis religiosa provocada por el doble pontificado, Roma y Aviñón, que no afectó mucho a la Confederación catalano-aragonesa. No obstante, a finales del cisma, el antipapa Benedicto XIII, el aragonés Papaluna, fue a refugiarse en tierras valencianas. La astrología y las supersticiones se hallaban en pleno furor, inclusive entre la gente culta. Bastante peor fueron las crisis económicas. El propio rey Pedro IV calcula que durante el tristemente célebre peste negra murieron las 3/4 partes de sus súbditos. Faltó la mano de obra, se encarecieron los productos, el mundo agrario quedó vacío y el hambre sucedió a la peste. La decadencia en la Confederación Catalano-Aragonesa pudo ser frenada en parte por su desarrollo comercial en el Mediterráneo. Las naves catalanas competían con las italianas y surcaban rutas que abarcaban desde el Senegal hasta el mar de Azov. Se hizo general el establecimiento de consulados y alfóndegas, fondacos o recintos con derechos de extraterritorialidad mantenidos por los príncipes de común acuerdo comercial, a fin de favorecer el tráfico. Esto lo practicaban además en toda Europa, y así los mercaderes catalanes llegaron a Flandes y al Báltico antes que los italianos. Inclusive en 1389 tenían bolsa de comercio en Brujas. Con tal expansión política floreció la cultural. Se destacaron el médico Arnaldo de Vilanova, 1238-1311, el gran polígrafo Ramón Llull, 1235-1316, hombre de vida apasionada, fundador de la primera escuela de idiomas orientales que estableció en Mallorca, autor de numerosas obras y de un sistema filosófico, el lullismo. Más tarde, durante los reinados de Juan I, el amador de toda gentileza, 1387-1395, y Martín I, el humano, 1395-1410, se acrecentó el interés por las artes y la literatura. Juan I instituyó en Barcelona los Juegos Florales, 1393, dirigidos por el poeta Jaime March. Otro humanista representativo fue Bernat Metge, autor de los Somni. También se cultivó la historia, en especial por los cronistas Desclot y Montaner. Los Trastamara en la corona de Aragón. Martín I el humano moría sin hijos en 1410, dejando la corona a quien por justicia le correspondiera. La Confederación Catalano-Aragonesa dio una nota de cordura mediante el llamado Compromiso de Caspe. Reunió en esta ciudad a 9
compromisarios, 3 por cada uno de los principados confederados, Aragón, Cataluña, Valencia, y eligieron al soberano que debía gobernarlos. Fue preferido el infante don Fernando de Antequera, hermano de Enrique III de Castilla. En Cataluña no fue recibido este monarca con demasiada simpatía, pese a ser tan rico en ganado lanar y útil para la industria textil del país, y hubo de reducir por lo demás al conde de Urgel, antiguo pretendiente al trono. Luego se enfrentó con los barceloneses, viéndose obligado Juan Fibaler, consejero de la Generalidad catalana, a imponerse al soberano y hacer que cumpliera las leyes comunes a todos. A su muerte el rey dejó el gobierno a su hijo Alfonso V, 1416-1458. Este, requerido para intervenir en la política de Nápoles, fue derrotado y preso en la batalla naval de Ponza, 1435, por los genoveses. Una vez libre, logró conquistar Nápoles, haciendo su entrada triunfal en la ciudad al estilo de los antiguos emperadores romanos, en un ambiente renacentista que iba desplazando la antigua era ojival. En tiempos de este monarca, llamado el Magnánimo y el Sabio, florecieron en consecuencia las letras y las artes. El gótico florido muestra sus galas en el edificio de la Diputación barcelonesa. Se fundan las universidades de Gerona y Barcelona y destacan los poetas Jordi de Sant Jordi, Jaime Roy y Ausiàs March. Este fue preceptor del desdichado príncipe Carlos de Viana, sobrino de Alfonso V. Es autor de poemas líricos sutiles e inspirados, influido sin duda por Petrarca. Fue un teórico del amor y expresa sinceridad de sentimientos. La mayor parte de sus cants de amor están dirigidos a una tal Teresa Bou, a quien exalta con fervor, aunque a veces se queje de ella con amargura. Turbulencias y cambios de plano. El reino napolitano pasó en manos de un hijo natural de Alfonso V. La corona aragonesa, incrementada con Sicilia y Cerdeña, quedó para Juan II, 1458-1479, hermano de Alfonso, que ya era rey consorte de Navarra por su matrimonio con Doña Blanca, soberana de aquel país. El comportamiento de Juan II con su esposo y con su hijo, el príncipe de Viana, no pudo ser peor y provocó una guerra civil de desastrosas consecuencias entre agramonteses y beamonteses, respectivamente, el partido campesino y señorial de la Ribera Navarra y el grupo pastoril y tradicionalista de la montaña, favorable al primero de ellos, al padre, y el segundo, al hijo. Casado Juan en segundas nupcias con Juana Enríquez, parece ser que la madrastra atizó los odios familiares y el príncipe de Viana fue encarcelado por su propio padre, aunque éste se vio obligado a libertarlo pronto, atemorizado ante la amenazadora protesta popular. Poco después, 1461, murió el príncipe en circunstancias sospechosas, lo que hizo que el pueblo atribuyera su causa a envenenamiento. Ello, las intrigas de Juan Enríquez y la pésima conducta del rey provocaron un levantamiento de los catalanes y una guerra civil que duró 12 años. Añadíase a ello la crisis social. Desde 1395 los campesinos demostraban inquietud, por desgracia justificada. Las clases bajas urbanas, desde 1435, y el patriciado y la nobleza en época similar, parecía que la confederación iba a desintegrarse. Juan II, viejo y casi ciego, negoció amistosamente la paz, prometiendo enmienda, y además puso en juego el poderío de Inglaterra, Bretaña, Borgoña, Nápoles, incluso Castilla. Luego hubo que luchar de nuevo para recuperar el Rosellón, ocupado por los franceses, los que se habían aprovechado de los pasados disturbios. A la muerte de Juan II ocupó el trono Fernando, hijo suyo y de Juana Enríquez, que había casado con Isabel de Castilla, iniciando así el reinado de los reyes católicos. Las márgenes peninsulares, la afirmación nacional portuguesa. Terminada su correspondiente porción de reconquista, delimitaron los portugueses su territorio nacional, aproximadamente igual al de nuestros días. La anexión de la última comarca meridional, los Algarbes, se llevó a cabo en el siglo XIII, es decir, simultánea a las realizadas por los reyes de Castilla y Aragón en sus respectivas zonas de influencia. Después de los últimos monarcas portugueses reconquistadores, gobernó el reino Don Dionís, 1278-1325, monarca culto y emprendedor que casó con la hija de Pedro III, el gran monarca de la Confederación Catalano-Aragonesa, y que por sus virtudes mereció ser canonizado con el nombre de Santa Isabel de Portugal. Durante este reinado se fomentaron los estudios y el desarrollo económico, en especial la agricultura. Don Dionís fue apellidado el rey labrador.